En todo Estado constitucional existe una pregunta clave: ¿quién controla que las leyes respeten la Constitución? Y lo más importante aún, ¿cómo se hace ese control? Hoy trataré de explicar de forma clara qué es el control de constitucionalidad, cuáles son sus tipos principales, las diferencias entre control abstracto y concreto, entre control concentrado y difuso, y cómo funciona en Ecuador, y por qué estos controles protegen nuestros derechos. ¿Qué es el control de constitucionalidad? Es el mecanismo mediante el cual se verifica que las leyes, decretos, ordenanzas o los actos del Estado no contradigan la Constitución. Si una norma viola los derechos o contradice la Constitución, puede ser expulsada del orden jurídico. ¿Cómo se defiende la Constitución? Existen dos grandes preguntas que generan cuatro combinaciones posibles. Por ejemplo, ¿cuándo se hace el control constitucional? Para prevenir la violación de derechos en un caso específico o en una forma general. Entonces podría ser concreto o abstracto. La segunda pregunta: ¿quién tiene el poder de declarar inconstitucionalidad? ¿Un juez ordinario o la Corte Constitucional? Entonces el control puede ser difuso o concentrado. Control concreto versus control abstracto y constitucionalidad. ¿En qué momento se activan? Por ejemplo, el control abstracto no necesita que haya un caso real, es preventivo o a priori. En el caso del control concreto, dentro de un proceso judicial en específico, es un juicio real. ¿Cómo se activa? Mediante acción pública de inconstitucionalidad o el control concreto mediante acción extraordinaria de protección, consultas de norma, etc. ¿Qué efectos tiene? En el caso del control abstracto es erga omnes, es decir, para todos de aquí en adelante, los juicios o casos que sean similares van a tener la misma sentencia, se puede aplicar la misma sentencia. En el caso del control concreto, pues generalmente solamente para ese juicio, pero la Corte puede hacer que tenga efectos generales también. Un ejemplo es, por ejemplo, la sentencia 322 o P22 de la Corte Constitucional, que se refería a la ley de comunicación. Desde entonces el Congreso remitió la ley de comunicación al presidente de la República y este pidió a la Corte Constitucional que declare inconstitucionales 17 artículos, y la Corte aceptó en parte y los eliminó de la norma, que luego tenía que volver a redactar el Congreso. En cuanto al control concreto, tenemos la sentencia 2846-18 EP24, el caso de Santa Priscila, donde el empleado eh, pidió a la Corte la inconstitucionalidad de su despido porque no tenía la obligación de informar que era portador de VIH, y eso era discriminatorio. Entonces la Corte lo que declaró que no se lo podía despedir y no podía obligarle tampoco a la empresa a entregar sus datos particulares al respecto de ese tipo de problemas de salud. Control difuso versus control concentrado de constitucionalidad en Ecuador. En Ecuador el modelo es 100% concentrado desde la Constitución del 2008, según los artículos 429 y 436. Por ejemplo, en Ecuador el modelo actual es que solamente la Corte Constitucional puede declarar inconstitucional una medida con efecto erga omnes, es decir, para todos. Hay una excepción limitada donde los jueces pueden desaplicar una norma por inconstitucionalidad, pero en ese caso tienen que hacerle la consulta a la Corte Constitucional. Un juez ordinario no puede expulsar esa norma no puede expulsar esa norma del sistema jurídico, pero sí puede inaplicarla para el caso en concreto. Resumen: combinaciones de control de constitucionalidad que existen o no existen en Ecuador. Por ejemplo, el concentrado más abstracto existe, sí. ¿Cómo se puede llamar? Acción pública de inconstitucionalidad. Concreto más concentrado también existe. Es una acción extraordinaria de protección. Difuso más concreto solo tiene una aplicación limitada. Por ejemplo, un juez ordinario puede desaplicar una norma en un caso concreto, pero esa norma no la expulsa del sistema jurídico y no es para todos tampoco la decisión. Difuso más abstracto no existe en Ecuador. Ningún juez puede inaplicar una norma y al mismo tiempo hacer que desaparezca el sistema jurídico y además se aplique a todos los casos. Conclusión: en Ecuador desde 2008 la Corte Constitucional es la guardiana exclusiva de la Constitución. Los controles constitucionales garantizan que ninguna autoridad esté por encima de la Constitución. Las leyes respetan los derechos, el poder tenga límites, la justicia no sea automática, sino constitucional.
Sin control constitucional habría leyes injustas sin corrección, violaciones de derechos sin respuesta y abuso de poder sin freno. Por eso Ecuador tiene uno de los controles de constitucionalidad más concentrados y potentes del mundo.